Ave María Purísima, sin pecado concebida, María Santísima. Mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga, la Virgen María les guarde siempre. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 17 de agosto, hoy celebramos la memoria libre de Santa Beatriz da Silva Virgen. Y le pedimos al Señor que en este momento nos permita escuchar La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Les repito, más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Al oírlo, los discípulos dijeron espantados: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo: para los hombres es imposible, pero Dios todo lo puede. Entonces le dijo Pedro: pues nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: les aseguro, cuando llegue la renovación, el Hijo del Hombre se siente en su trono de su gloria. También ustedes, los que me han seguido, se sentarán en 12 tronos para regir a las 12 tribus de Israel. El que por mí deja casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer, hijos o tierra, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Mis hermanos y mis hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la palabra de Dios, el Santo Evangelio, la Buena Nueva, para este martes 17 de agosto, día en que celebramos la memoria libre de Santa Beatriz da Silva Virgen. Le pedimos al Señor que por intercesión de esta santa mujer, los deseos de nuestros corazones se hagan una realidad. Para este martes hemos escuchado una parte del Evangelio de San Mateo, tomada del capítulo 19, versículo 23 al 30, que es la continuación de la perícopa que veníamos escuchando el día de ayer. Ayer escuchábamos la perícopa de el joven rico y dijimos que esta perícopa tenía 3 dimensiones: el llamado que el Señor le hizo, dejarlo todo, que es la respuesta del hombre a Dios. Pero para dejarlo tenemos que luchar con los apegos. Cuando nosotros no podemos dejar los apegos, entonces los apegos, vicios, como lo quiera llamar, riquezas, nos entristecen y nos alejan de Dios. Los santos dicen que el máximo apego es el pecado dominante, el que a nosotros más nos cuesta dejar, y es decir, que nos entristece y entonces nos alejamos del Señor. Mi mamá decía una frase muy coloquial: el que no cojea de una pata, un pie, cojea del otro. Y entonces el que no tiene una debilidad tiene la otra, pero si dejamos que esas debilidades no sean tratadas, trabajadas por el Espíritu Santo, a nosotros se nos va a convertir en un apego y nos va a terminar separando de Dios. Por eso algunas personas dicen: no, yo no puedo dejar el alcohol y entonces prefiero no ir a la iglesia que ir a la cantina. Y así sucesivamente podemos poner muchos, pero muchos ejemplos. Jesús le hizo un llamado a este joven y vea qué interesante, porque es un joven muy privilegiado. Jesús le dijo: sígueme. Otro le había dicho: Señor, yo quiero seguirte. Y el Señor le dijo: no, no me sigas. Vete a predicarle a tu familia, vete a contar lo que el Señor ha hecho contigo. Y en cambio este sí tuvo la oportunidad de seguir a Jesús, de convertirse en un apóstol del Señor. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Pero por los apegos, por las riquezas, no pudo seguir a Jesús y se perdió la oportunidad de entrar en la vida eterna. ¿Por qué estamos hablando de los apegos si la Biblia habla de las riquezas? Porque sencillamente nosotros hacemos de esos apegos nuestra riqueza. Si el Señor va a poner un ejemplo muy bonito, que es el ejemplo del camello, el que yo también les hablaba el día de ayer. Vea qué interesante.
Jesús es el que le dice a sus discípulos. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, yo les aseguro, acuérdense que es muy propio de Mateo, pero cuando usted escuche esta expresión, yo les aseguro dentro de la Biblia es porque algo importantísimo va a decir el Señor. Yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Pero ¿cuál es tu riqueza? ¿Cuál es tu riqueza? Un amigo decía, mi papá es tan pobre que lo único que tiene es dinero. ¿Cuál es tu riqueza? Hay gente que no tiene dinero, pero es muy rica en muchas cosas, sobre todo en apegos. Entonces, escúcheme muy bien, vamos a ver. Les repito, es más fácil que un camello, vea el ejemplo, el camello, entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Qué se entiende por el ojo de la aguja? Podemos entender tres cosas desde el lenguaje bíblico. Primero, la mujer que se dedicaba a coser y entonces tomaba una aguja y un hilo y entonces enhebraba por el ojo de la aguja, pasa el hilo. Entonces, el ojo de la aguja. Es imposible porque estamos hablando de un camello, a no ser que el ejemplo de Jesús sea algo tan extraordinario para que la gente entendiera. Segundo, el ojo de la aguja, cuando los barcos llegaban y atracaban los barcos en los puertos, entonces tomaban el lazo, en proa o en popa había unas argollas por donde pasaban el lazo para amarrar el barco de que no se volviera a la mar. Y entonces a esa argolla y el lazo le llamaban el ojo de la aguja, que tampoco creo que sea lo que el Señor se refiere. Y tercero, las puertas de Jerusalén eran puertas extremadamente pequeñas y solamente existía una puerta grande, la puerta principal. Cuando el camello iba cargado con sus dos jorobas camello, una sola es un dromedario, entonces el camello con sus dos jorobas y llevaba su silla y su carga, cuando el camello iba cargado tenían que abrir la puerta principal para que el camello entrara, porque de lo contrario no podía entrar por ninguna de las otras puertas que eran más pequeñas. Pero cuando el camello no llevaba su carga, entonces podía entrar por cualquiera de las puertas a la ciudad santa. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Las jorobas son propias del camello, pero la silla y la carga eran apegos. Entonces el Señor no habla de un camello cargado, sino de un camello. Camello entre por el ojo de la aguja, es muy fácil. Entonces lo entendían las personas de la época. Un camello sin carga podía entrar por el ojo de la aguja, muy fácil, pero el camello con carga no podía entrar. ¿Cuáles son nuestras riquezas? Aquello que llevamos que no nos pertenece y que queremos entrar al reino de Dios y no nos permite entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que soltar eso, tenemos que entregar eso. El Señor le había dicho a este joven, si quieres ser perfecto, anda, vende todo cuanto tienes y dáselo a los pobres. ¿Qué significa dárselo a los pobres? Es decir, ya no me pertenece, tengo que hacer cuenta de que no es mío y verdaderamente creer de que ya eso no es mío, no me pertenece, porque no me deja entrar al reino de los cielos de manera libre. Entonces, a eso más o menos, o probablemente es a lo que se refería nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, al oír los discípulos esto, se llenaron de asombro, ¿no? ¿Quién no tiene apegos? Y decían entonces, ¿quién se podrá salvar? Nadie, porque si esa es la condición. Y Jesús mirándolo fijamente dijo, para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Qué texto tan hermoso, lo podemos unir con San Lucas 1:38, 37. Nada es imposible para Dios antes de la respuesta de nuestra Madre Santa, la Santísima Virgen María. Para Dios todo es posible. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Renunciar a los apegos y ponernos en las manos de Dios. Renunciar a todo aquello que no nos permite seguir al Señor. Y después viene, mis hermanos, mis hermanas, algo que habla de la recompensa prometida al desprendimiento, aquellos que logran ser libres verdaderamente. Pedro, tomando la palabra, le dijo, ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Vea? No solamente lo material, sino todos los apegos y todo lo hemos dejado y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos pues? ¿Cuál es nuestra recompensa? Jesús le dijo, yo les aseguro que ustedes que me han seguido en la regeneración, vea qué interesante,
esta palabra que la encontramos nosotros en el versículo 28. La regeneración designa la era mesiánica ya inaugurada en la iglesia por la resurrección de Cristo. El pueblo santo se realiza en la iglesia. Ustedes que me han seguido en la iglesia y han dejado todo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, se sentarán también ustedes en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Vea qué promesa tan bonita. Y todo aquel ya ahora es para nosotros. Esto fue para los discípulos, lo vemos en el Apocalipsis, los ancianos y toda la iglesia. Ahora el versículo 29 es para nosotros. Y todo aquel, ahí entra usted. Hay una traducción que dice cualquiera. Hay un amigo mío, sacerdote, que dice, yo soy un cualquiera, porque dice cualquiera. Y todo aquel que haya dejado, vea, dejado, casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, por mi nombre recibirá el 100 por uno. ¿Qué quiere decir eso de dejar? La Biblia Jerusalén desde el versículo de San Lucas en el capítulo 18, versículo 28 al 30, dice todo aquel que odie, y es importante esto, ¿qué es dejar? ¿Qué es repudiar? ¿Qué es odiar? Significa de no ponerlo por encima de Dios. ¿Cuál es el mandamiento principal? Recuerden que estamos viendo la parte del joven rico y le pregunta cuál mandamiento. No, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. Sobre todas las cosas nos va a decir a nosotros la Sagrada Escritura. Y cuando usted ama al Señor de todas las cosas, usted sencillamente nada lo pone por encima de Dios. ¿Qué significa dejar? No estar apegado a ese bien material, sino que tiene que amar a Dios. Y si Dios le permite tener un bien material, no hacer de ese bien su riqueza, sino ponerlo al servicio del Señor. Porque el mismo Señor dice, va a recibir en esta vida 100 veces más. Y lo va a decir Marcos, en casas, hermanos, hermanas, tierra, con persecuciones. Y en la próxima vida, la vida eterna. Marcos capítulo 10, versículo 28. Nos va a decir a nosotros este texto y es importante. Pero también dice que recibiremos en esta vida el 100 por uno, 100 veces más, y heredará la vida eterna. No significa de que tener un bien material sea malo. El Señor no está hablando de la riqueza material, sino de los apegos que nos permiten. Ahora, si esa riqueza material es su apego, de eso se refiere el Señor. Porque el mismo Señor lo dice que en esta vida 100 veces más, es decir, más de lo que dejó, pero en la próxima vida, la vida eterna. Pidámosle al Señor que nosotros podamos ser libres de ese peligro de las riquezas y que no dejemos que nada entre en nuestro corazón que quiera ponerse por encima de Dios, sino que amemos al Señor con todo nuestro ser, sobre todas las cosas, y lo que Dios nos permita tener, que sea para el servicio del Señor. Y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a que hagamos oración. Gracias, Padre, por la recompensa que Jesús promete al que lo sigue en pobreza generosa. Danos un corazón de pobres, vacío de todo, para recibir centuplicada la riqueza de tu reino, de tu amor, de tu gracia y de la vida eterna. Virgen María, Madre de Dios, ruega por nosotros. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, hemos llegado al final de este programa La Buena Nueva con su servidor el Padre Bernardo Moncada. Para hoy martes 17 de agosto, día en que celebramos la memoria libre de Santa Beatriz da Silva Virgen. Recuerden que el Señor nos está pidiendo que renunciemos a todo aquello que nos separa de Él, de las riquezas, para que podamos acogerlo a Él, seguirlo a Él y tener en esta vida 100 veces más y en la próxima vida la vida eterna. Antes de irme, mis hermanos y mis hermanas, yo los invito a ustedes a que se suscriban a mi canal de YouTube. Regálenme la suscripción, denle like a los videos, compártalo con sus familiares y amigos. Y también los invito a que se suscriban al canal de la Corporación Ángel. Recuerden que con esta corporación estamos creando una granja que va a servir para
rehabilitar drogadictos, alcohólicos, que va a servir como un refugio fiel, un refugio sacerdotal. Así que por favor, suscríbanse al canal del Padre Bernardo Moncada y de la Corporación Ángel. También les recuerdo, mis hermanos, que el 5º Congreso del mes de septiembre va a ser el último domingo de septiembre en honor a la Biblia, porque septiembre es el mes de la Biblia y la intercesión de los santos arcángeles. Así que por favor, estén muy pendientes de los invitados. También les recuerdo que estamos sacando el trapito rojo por nuestro ministerio. Recuerden, vean lo que dice el Señor: el que da, el que abandona, el que se entrega, recibirá en esta vida 100 veces más. Yo le oro al Señor para que los bendiga. Ahí les dejo las cuentas bancarias, les dejo la cuenta de PayPal, les dejo los medios electrónicos por el cual usted puede extender una ofrenda para el ministerio que lo necesitamos. El trapito rojo es porque queremos seguir evangelizando, haciendo el bien en los más pobres y en los más necesitados. Necesitamos también terminar nuestro proyecto de granja para ponerlo al servicio de los demás. Yo oro por ustedes para que el Señor los bendiga al 100%. Y no siendo más, mis hermanos, recibimos la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Por favor, recen por mí. Recuerden que yo soy el Padre Bernardo Moncada, su amigo, su sacerdote, que yo soy su servidor.